Es el momento de ese alabonazo en las conciencias, que es alguien tenía que decirlo, la sección radiofónica en la que José Ignacio Wert pues destroza algunos mitos y sobre todo dice lo que todos están pensando y nadie se atreve a decir. ¿Qué tal, Wert? ¿Qué tal? Muy bien. Estás en tono positivo, ¿eh? Vamos, ¿sí? En tono positivo, sí. ¿Por qué? Pues porque a veces también hay que reivindicar cosas que no se elogian con vale. Dices que brío suficiente. Sí, que la sección no es una crítica, sino un elogio. No, sino un elogio a quien se lo merece y no lo tiene. Hacía mucho que no veníamos por aquí, por eso a lo mejor te sorprende que el primer paso del ovillo del que vamos a tirar sea Robert Redford. Tranquilidad, que no vamos a hablar de Robert Redford ya a estas alturas, ¿eh? Ya defendimos además con uñas y dientes su Oscar a Gente Corriente, que se lo quitó a Toro Salvaje y El Hombre Elefante. Pero es que se me ocurrió, escuchando una discusión sobre hasta qué punto le benefició su físico o no en su carrera, una discusión impulsada por Chencho Arias en ese programa de La Competencia, pero con el que la Brújula de Onda Cero mantiene unas impecables relaciones diplomáticas, que es Cowboys de Medianoche. Sí. Claro, eso ya me hizo pensar en la dura vida del galán cinematográfico, que es un cliché que desde luego Redford siempre rehuyó. Muy duro ser guapo. Es indudable que las mujeres sufren más, el edadismo en el cine que los hombres, sí. No vamos a dudar de ese aserto. Pero los varones que triunfan en ese rol, en el rol de galán, pues también tienen una transición difícil a la edad madura, ¿no? Entra en escena el Farmatint, la tentación del bisoñé. Ya no, hombre, Bert. Los excesos del cirujano. Pero Bert, el bisoñé. Esa seducción. Por favor. Es una tentación que alguna sería una tentación caen. En la época de, no sé, de José Luis López Vázquez. Paco Rabanne estuvo años y años compareciendo a las pantallas con peluca. Bien, como bien sabes. No hace falta ni que se vaya a Turquía. Bueno, pero para unas prisas, en fin. Esa seducción también de actrices con edad de ser sus nietas, ¿no? Entonces, sí. Esto nos ha llevado a una conclusión que yo creo que habla muy bien del cine español. Alguien tenía que decirlo, los galanes del cine español se han caracterizado por un magnífico envejecer en la pantalla, sobre todo porque han sabido reírse de sí mismos. Bueno, el primer galán del cine español yo creo que es Alfredo Mayo, un poco el galán prototípico, teniente de aviación en el bando franquista durante la Guerra Civil. Ya había hecho alguna película antes, pero es sobre todo después de la contienda fratricida cuando se convierte en el protagonista por excelencia de los dramones históricos del sello Cifesa, también alguna comedia romántica como Deliciosamente Tontos, y sobre todo el cine de exaltación franquista y patriótica que tiene en Raza, de Sáez de Heredia, sobre un primer tratamiento, de esto hay mucha leyenda, sobre un primer tratamiento, no el guión terminado, del propio dictador de Franco, su máximo, y qué máximo, exponente. ¿Te quieres vendar? No, no es necesario. Entonces date la vuelta. No, me habéis de matar de frente. ¿Cómo quieres? ¡Arriba España! ¡Fuego! Bueno, lo cierto es que conforme fue cumpliendo años... Esta película, comparada con algunos programas actuales de televisión española, es cine protesta. Es Ken Loach. Raza, Ken Loach. De Ken Loach, bueno... El caso es que conforme... No, aquí en español se dice Ken Loach. Ken Loach, perdón. Hombre, por favor, hay que pronunciar bien. Claro, que conforme fue cumpliendo años, ya fue requerido por otros directores, como Carlos Saura, sobre todo muy recordado Alfredo Mayo en La Caza, por ejemplo, y su elección en algunos de estos proyectos no era casual, porque el propio Alfredo Mayo solía simbolizar el franquismo dentro de una película, cuando muchas veces tenías que tirar de imágenes un tanto en clave, ¿no? Todavía estaba la censura. Por estas cosas de las coproducciones, trabajó con Charlton Heston o a las órdenes de Wim Wenders, esto sí te lo pronuncio, Wim Wenders, que es como se dice. Hizo mucha comedia popular también, pero fue con Berlanga cuando alcanzó la cima de la autoparodia de ese galán de los años 40. Tenemos que situarnos en 1981, Patrimonio Nacional. Alfredo Mayo interpreta al muy caduco seductor que ha sido durante décadas amante oficial de la marquesa de Leguineche, mientras su marido y su hijo estaban exiliados, o eso decían ellos, en una finca a 80 kilómetros de Madrid. Este es un asunto muy delicado. Tu madre, Eugenia, ha cambiado. ¿Qué más? ¿Sigue con los retratos de Franco? No, no es eso, no. Hemos roto nuestras relaciones. Ah, o sea que tú y ella ya no... No. Se lo has dicho a mi padre. Pero, hombre, ¿cómo quieres que le diga a tu padre que su mujer se ha liado con el criado? Siempre he tenido una duda. ¿Yo soy hijo tuyo o de mi padre? Qué tontería, en cualquier caso tú eres hijo de Eugenia, ¿no? Y por lo tanto, como si fueras mío.
Bueno, el proceso de Alfredo Mayo se repite en buena medida 20 años después con Juan Luis Galiardo. Un momento, por favor. Tú eres Marta. Y tú eres Clara. ¿He acertado? Tenía un 50% de posibilidades. Encantado, Marta. Encantado, Clara. Bueno, dice el diccionario del cine español que editó la Academia del Cine, no la RAE, allá por el 98, que era uno de los galanes más populares de nuestras pantallas en las décadas de los 60 y 70, con cierto toque de rudeza y brusquedad, alejado del prototipo romántico, muy en la línea de ciertos duros italianos de la época. Sí. Galán peludo. Sí, es otra manera de decirlo, Bueno, menos hay que decirlo, Bert. Alguien tenía que decirlo. Hizo mucho cine en aquellos años, quizá no siempre demasiado bueno. Son conocidos sus problemas de salud mental, reconocidos por él en una época en la que hablar en público de estas cosas sí era realmente un tabú y no una cosa de la que se habla sin parar, pero diciendo que es un tabú. Esto también alguien tenía que decirlo. Se va a México a romper con todo y cuando vuelve a España en los 80 empieza lo mejor de su carrera. La serie Turno de Oficio, El vuelo de la paloma, Don Juan, mi querido fantasma. Sobre todos esos trabajos sobrevolaba un cachondeo bastante evidente sobre lo que él había sido en el pasado. Y la cima quizá es esta secuencia cuya razón de ser es mejor no explicar si no se ha visto la película entera. La película es Familia, el debut de Fernando León de Aranoa. Papá, te quiero. ¿Qué? Que te quiero. Pues no me lo creo. ¿Dónde están las lágrimas? Por favor, te quiero. Además, yo no quería un hijo gordo. Mira que lo dije. Ni con gafas. ¿Lo dije o no lo dije? Papá. Ni papá ni hostias. Despedido. Ahora te vas a tu puta casa a aprender a llorar. Padre de los de antes, ¿no? Bueno, quien no haya visto Familia se sentirá ahora mismo muy sorprendido por lo surrealista de este corte. Si se ve la película entera se entiende perfectamente. Otro que le debe, hablábamos antes de Turno de Oficio con Juan Luis Galiardo, otro que le debe mucho a la tele de Antonio Mercero, somos muy de farmacia de guardia en este programa, es una línea editorial muy marcada, es Carlos Larrañaga. ¿A qué viene esto? No sé. Otros tiempos. Laredo. Natalia, ¿por qué no te centras? No le guardo ningún rencor. Se llevó lo que yo no quise. Entonces, ¿por qué me besas? Quizá por capricho. Aunque ya no eres el mismo, príncipe. ¿Tú crees? Bueno, Larrañaga era de una de esas sagas interpretativas tan importantes que hubo en España. Es verdad que debutó en el cine siendo muy pequeño, un niño muy pequeño precisamente por eso, pero lo cierto es que tampoco es que el cine hubiera sido su fuerte. Pasó bastantes décadas más bien centrado en el teatro y en la televisión, pese a haber sido protagonista de una de las películas más aclamadas del cine español de los 60, que es El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez. Desde luego el personaje de Adolfo Segura en Farmacia de Guardia le permitió componer un seductor caduco de manual, pero es que además de Mercero sacó petróleo de él José Luis Garci. Ya glosamos por aquí Las verdes praderas en su momento. Hombre. Espléndido, Larrañaga en la película, absolutamente estratosférico. Pero es que casi 30 años después de Las verdes praderas, ya muy al final de la carrera de Larrañaga, Garci le dio el papel de cacique en Luz de Domingo. Era una interpretación escalofriante. De hecho, es que no se hablaba de otra cosa al salir de una proyección de esa película. Fue candidato a un Goya que debió ganar, alguien tenía que decirlo. Joaco, sé que tengo fama de atravesado. Y a lo mejor hasta lo soy. Pero también todo el mundo sabe que yo no olvido un favor. Y que negármelo es, ¿cómo te diría? Hacerme un desprecio. Bueno, se estará uno preguntando por qué no hemos hablado todavía de quién fue primero galán por excelencia y después caricatura del galán por excelencia también. De chico, yo era uno de esos que pegaban la nariz a la luna de los escaparates. Ahora sigo con los bolsillos vacíos, pero han dejado de gustarme los pasteles. ¿Cómo te explicas, macho? Hombre, estábamos esperando a Arturo Fernández. A Arturito Fernández. Oye, ojo a lo que dice el diccionario de cine que publicó la Academia, que se nos ha revelado un auténtico filón, sobre la tipología del galán en el que se especializó. Dice, entre cínico, divertido y mundano. Personaje de pretensión cosmopolita. Yo soy incapaz de radiografiar a Arturo Fernández con semejante rigor. Sí, fue un diccionario en su momento muy ambicioso, con muchos autores. Bueno,
Es cierto que las tablas, que el escenario, que el teatro sobre el que prácticamente murió totalmente en activo, fueron en la madurez lo que le dio el éxito, pero hizo pues la memorable serie de esta casa, de Antena 3, La Casa de los Líos. En cine tuvo chispazos en Truanes o en El Crack 2, pero lo cierto es que cuando muy de vez en cuando asomaba por la gran pantalla, que era muy de vez en cuando, la última vez fue esa película cuyo título lo decía todo, ¿no? Desde que amanece apetece. Sí, hombre. Pues era siempre para repetir el modelo que el público le demandaba una y otra vez. ¿Cuánto es lo que te debo? Coño, 1.000 euros. Me cago en la leche, Manolín, y por 166.000 pesetas vienes a molestarme al negocio de mi prometida, pero si eso lo gasto yo todas las semanas en almendras garrapiñadas. Es verdad que los brutos... Parece que se está imitando ya a sí mismo. Totalmente, llegó a un culmen de autoparodia muy fino. Bueno, vamos a terminar con alguien que a día de hoy, en el presente, en este 2025, todavía sigue inmerso en ese proceso en el que lleva ya unos cuantos años. José Coronado. Modelo antes que actor, llegó a tener su propia agencia, de hecho, no empieza en la interpretación puramente hasta los 30. Evidentemente lo suyo iba hacia ser galán, incluso frente a Isabel Pantoja. ¿Tú todavía tienes frío? ¿Tú quieres algo caliente? Oye, si vas a empezar así me llevas palote, ¿eh? Bueno, yo creo que Periodistas marca el camino por el que siguen Goya en Burdeos, La Caja 507 o Cerrar los ojos, que fue su segundo Goya. El primero fue el Santos Trinidad de No habrá paz para los malvados. ¿Qué le pongo? Ponme un café. Con un chorrito de anís. Anís del mono. Lo siento, pero no tenemos de eso. Entonces ponme solo café. Bueno, José Coronado, que es de los pocos actores españoles que saben agradecer un premio, que saben cómo se hace. No es un meeting, no es tal, es gracias, muchas gracias, tal, lo hace muy bien. Qué listos han sido los galanes españoles y alguien tenía que decirlo. Pero si José Coronado sabe actuar hasta en los anuncios de Bifidus. Es que es verdad. Ahora anuncia otro tipo de fibra, pero al final no se... Da igual. Siempre anuncia fibra. Siempre lo hace bien. Sí, siempre lo hace bien. Es muy buen actor. Gracias, Bert, luego te veo.